Entonces, ahora veremos otro tipo de infección respiratoria alta, que es la faringoamigdalitis. Entonces, la faringoamigdalitis es un proceso agudo, casi siempre febril, que viene infeccioso y que va a atacar la mucosa o la mucosa faríngea o de las amígdalas, ¿ya? No siempre viene acompañada de amigdalitis, pero puede ser el caso, ¿no? Entonces, pongámosle acá, que es un proceso agudo, es un proceso infeccioso, muchas veces febril, que provoca, ¿por qué? Por la inflamación de las mucosas, de lo que es la faringe y las amígdalas, ¿ok? De la faringe y de las amígdalas. ¿Producido por quién? En este caso, igual, entre un 70 y un 80% de los pacientes están producidos por virus, sus cuadros de faringoamigdalitis. Y en el caso de los más grandecitos, y acá también te lo coloco, por encima de los 5 años, hasta los 15 años, Streptococcus pyogenes, o también conocido como el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, cobra relevancia. Es la causa bacteriana más frecuente a esta edad, ¿no? Recuerda la causa más frecuente de FAGA, ¿no? De FAGA, que es faringoamigdalitis aguda. La causa más frecuente es viral, así de manera seca es viral, y cuando hablamos de la causa bacteriana más frecuente, ahí sí yo marco Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. ¿Okay? Importante por varios motivos, ¿no? Importante porque el tratamiento es otro, importante porque tengo que prevenir ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, los pacientes que hacen faringoamigdalitis también pueden hacer inicialmente un prodromo de una mera rinofaringitis, ¿no? Es decir, son pacientes que pueden venir con rinorrea, que pueden hacer tos, febrícula, fiebre, y que posterior a esto presentan odinofagia, presentan dolor al deglutir los alimentos, presentan disfagia, pueden producir adenopatías, ¿no? En el caso de que la etiología sea viral, estos cuadros, y conjuntivitis. Estos cuadros, cuando la etiología es viral, suele venir con todo su cortejo de hacer conjuntivitis, a veces con secreción hialina, hacer tos, hacer mucho moquito nasal, sobre todo hialino, ¿no? Y hacer fiebre, ¿no? Ya en el caso que yo no vea este tipo de background en mi paciente, que no venga con este tipo de síntomas previos, eso me orienta más a que probablemente la causa no sea viral, sino sea bacteriana. ¿Qué otras cosas me pueden orientar a que sea viral? Pues siempre el nexo epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, en los niños que van a guarderías, o que van al nido, que van al colegio, que haya por ahí alguien que ya haya estado resfriado, en la casa de la misma manera, cuando un paciente pediátrico se enferma de algo viral, siempre, si tienen hermanos, probablemente ellos también le van a hacer la enfermedad, unos más leves que otros, ¿no? Y esto porque los virus se contagian bastante rápido, entonces eso también me orienta a que sea eso. En el examen físico que encontraré en mi paciente, puedo encontrar, sobre todo cuando la etiología es viral, la que serían las mucosas congestivas, ¿no? Porque están inflamadas, congestivas, pueden estar hipertróficas también, en el que pueden tener exudados con petequias. Ahora, recuerda que no solamente el hecho de tener exudado per se me habla de que mi paciente pueda tener petequias, perdón, que tenga petequias per se, me habla que el paciente pueda hacer una faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Recuerda que cuando nosotros hablábamos de las exantemáticas febriles, por ejemplo sarampión, por ejemplo rubiola, que son enfermedades producidas por virus, también hacen petequias en diversas zonas de lo que sería la mucosa de faringe, ¿no? Y eso no significa que estén producidos por bacterias, pero para eso tenemos ciertos criterios que nos orientan, ¿no? Tanto los criterios como la edad, para saber si mi paciente está siendo afectado por una causa que no sea viral, ¿no? Entonces, eso en el caso del examen físico, que también puedo encontrar adenopatías, etcétera, ¿no? En el caso de que mi paciente tenga amigdalitis asociada, pues las amígdalas grandes hipertróficas y con exudado,
Y en la parte más posterior de lo que sería la faringe, en la parte más posterior y superior, también encontramos otro tejido linfoide que muchas veces se ve también perjudicado en el momento que el paciente se notaba, ¿no? Que vendrían a ser las adenoides, ¿no? Entonces, las adenoides, que como te digo también es un tejido linfoide que está ahí, muchas veces en niños suele estar muy grande, en los adultos se atrofia, es un tejido que se atrofia, casi no se ve, pero en los niños suele sufrir justamente eso, suele sufrir una hipertrofia, se ven más grandes y ya es una patología que es necesario que lo vea un otorrino pediatra, porque cuando no se infectan, cuando no hacen FA a los pacientes, al estar grandes pueden producir, por ejemplo, que los pacientes ronquen mientras duermen, ¿no? Y ese es el signo por el cual los pacientes o los familiares van a consulta, porque son niños que roncan mucho al dormir y al hacer esto no descansan de manera adecuada. Al no descansar muy bien en un niño que va al colegio, es un niño que no va a rendir de la misma manera, ¿no? Disminuye su rendimiento, se encuentra irritable todo el tiempo, si no está irritable está hiperactivo, ¿no? Entonces todo esto va a venir en detrimento, va a afectar lo que sería su adecuado desarrollo, su adecuado crecimiento y desarrollo, ¿no? No va a prestar atención a las clases, no va a estar estimulado adecuadamente, no va a hacer buenas conexiones neuronales. Y es por eso que cuando es muy severa esa hipertrofia le causa todo este cortejo sintomático al paciente, la indicación incluso es retirarlo, ¿no? Hacer la exéresis de lo que sería la, las adenoides, ¿no? Y esto ya es un proceso de cirugía, por eso es importante que lo vea un otorrino. Diferenciar siempre en el caso de las amigdalitis y las adenoides. Como te comento, esto es un tejido que está más posterior y superior. Las amígdalas están paralelas a lo que son la úvula, y cuando el paciente tiene pues amigdalitis que requiere algún tratamiento adicional, pues las va a ver muy grandes y supurativas, ¿verdad? Entonces, eso en el caso del examen físico. En el caso del diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico. Te comentaba que vas a tener a los pacientes con estos signos que ya hemos visto, pero lo que sí necesitamos diferenciar es aquel paciente que es bacteriano, ¿no? Y que va a necesitar un tratamiento diferente. Entonces, para estos pacientes, yo tengo mis criterios de Centor modificados por ISAC, que son estos que están acá, ¿no? Y estos me orientan, o sea, me dan una probabilidad de que mi paciente pueda tener una infección bacteriana o no. Entonces, lo importante aquí es recordar primero cuáles son los criterios. En este caso tenemos que mi paciente haga fiebre, que mi paciente no tenga tos, que el examen tenga adenopatías cervicales anteriores y que haga su amígdala. Acá yo le agregaría que tenga un cuadro muy agudo, que sea un cuadro que se presente de un momento a otro, que la odinofagia, o sea, la dificultad para el dolor a nivel de la arteria de la garganta, la disfagia, todo eso sea no se haya precedido de ningún otro signo, ¿no? Entonces, una etiología súbita, una clínica más súbita también me orienta a etiología bacteriana, ¿ok? Y una vez más, la edad es importante, sobre todo porque en los niños que están entre los 3 y los 15 años, ¿no? Ya le dará un punto, ¿no? Un punto para la etiología bacteriana, como lo puedes ver acá. Entonces, que es el rango etario que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, en el caso de estos criterios, yo tengo que si mi paciente solamente tiene uno o ninguno de ellos, en el caso que tenga de 0 a un puntito, yo veré que en realidad la etiología bacteriana es poco probable. Es más, el porcentaje de los pacientes que con un solo criterio pueden tener una causa bacteriana va de un 2 a un 6%. Entonces, esos pacientes yo no les cubriré con antibiótico y tampoco ameritarán que yo haga ningún examen adicional. ¿Qué examen adicional yo podría usar para estos casos? Pues, por ejemplo, hacer la detección del estreptococcus piógenes o de sus anticuerpos, que vendrían a hacer la detección del ASO, ¿no? De las antiestreptolicinas tipo, ¿no? Entonces, esos son, o los cultivos. Eso es otro, hacer un cultivo del exudado faríngeo, ¿no? Para poder obtener si eso no es la bacteria. Entonces, eso es lo que yo podría hacer. En el caso de que mi paciente pues no tenga más que un criterio, la probabilidad es muy baja, no le cubriré con antibiótico y tampoco en realidad tendría que indicarle un examen adicional. Esto de ausencia de la tos también es un criterio muy importante, ¿no? Porque la tos hablamos que viene más que nada como
el bagaje en los procesos virales, ¿no? Entonces, ante tener tos, yo dudaré que mi paciente esté haciendo una faringoamigdalitis bacteriana. ¿Cuándo más yo duraría? Cuando mi paciente esté por debajo de los 2 años, ¿no? Si bien acá te habla de 3 años, acá arriba te hablo que entre 5 y 15 años puede ser poco. Por debajo de los 2 años, bastante raro. Por debajo de los 18 meses, insólito, dice la literatura. Está extremadamente raro que el paciente esté haciendo un cuadro bacteriano, ¿no? A esa edad. Y entonces, yo tengo acá hasta acá de 0 a 1 puntito. Después tendré en el paciente que tiene de 2 a 3 puntos. En los que me tienen de 2 a 3 puntos en lo que serían los criterios de ISAP, ya son pacientes que yo tendré la duda, ¿no? Porque aquí el porcentaje que puede estar haciendo una infección bacteriana puede ser 30%, ¿no? De un 10 pacientes, todavía no les cubriré con antibióticos, pero sí lo que podría hacer es mandarles el estudio microbiológico para finalmente tener la confirmación. Y ya en los pacientes que tienen más de 4 criterios, y este es el que tiene como el mayor peso, ¿no? Son pacientes que van justamente a un porcentaje de un 40, un 60%. Hablando en promedio, más o menos un 50% de estos pacientes, y la mitad de estos van a estar haciendo una infección por bacteria. Entonces, a estos pacientes yo sí los cubriré, y si tengo la posibilidad, pues les mandaré los exámenes para poder confirmarlo, ¿no? Pero entrada a ellos sí los tengo que cubrir. ¿Y por qué me interesa tanto yo cubrir a los pacientes en lo que yo pienso que esto no sea viral? Ten en cuenta que los pacientes que sí estén siendo atacados por estreptococcus pyogenes, el curso de la enfermedad es bastante similar al viral. Es decir, el paciente va a tener 5 días más o menos en el que tenga 3 días, 3 o 4 días en el que tenga fiebre, y luego 5 o 6 días en el que tenga molestias, pero finalmente es una infección que va a pasar. Pero yo no le doy tratamiento tanto por eso, sino le doy tratamiento porque me preocupan mucho las complicaciones que el paciente puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones que puede tener mi paciente? Tenemos que puede hacer complicaciones supurativas, y esto se da, es bastante infrecuente, está entre un 1 o 2% de los casos, pero sucede, ¿ya? O sea, sí sucede. Justo ahora hay un paciente hospitalizado en REVA por esto. Es un paciente que ha hecho una sinusitis, osteoiditis, amigdalitis oxidada, todo producto a inicialmente haber hecho una faga, ¿no? Entonces, en estos pacientes se pueden complicar como haciendo celulitis, ¿no? De la cara, del mismo lado. Pueden hacer abscesos en diversas áreas, abscesos periamigdalinos, abscesos amigdalianos, pueden hacer otitis media aguda, ¿no? Del mismo lado, pueden hacer sinusitis, pueden hacer también adenitis exudadas, etc. Entonces, todo eso son las complicaciones supurativas. Por cierto, todo esto tiene mi paciente, ahorita que lo pienso, tenía la cara hinchada, tenía celulitis, tenía acceso a niveles de las amígdalas, tenía otitis también porque tenía secreción, ¿no? Tienen la placa en la tomografía, más bien porque le hemos tomado tomografía, tiene los senos también ocupados, y también tiene todo en realidad. Sí, pues es que así se complican. Y las otras que me preocupan son las no supurativas. Las no supurativas que pueden causar secuelas en los pacientes, como por ejemplo la fiebre reumática, y acá la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Un daño en el riñoncito posterior que ha hecho una infección. Entonces, por eso yo doy tratamiento para que los pacientes no hagan este tipo de infecciones. Ahora, en el caso de fiebre reumática, recuerda que la fiebre reumática es la primera causa de cardiopatía adquirida en pediatría, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de una infección que puede ser tan benigna como la faga, o tan dañina en este caso al producir una fiebre reumática, ¿no? Por una faga maltratada o no tratada en lo absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo trataremos a estos pacientes para prevenir que hagan esto? Pues son pacientes que van a necesitar tratamiento antibiótico. Tiene muy buen espectro, en el caso de estreptococcus pyogenes, las penicilinas, ¿ya? Y bueno, en pediatría y en otras latitudes donde tienen más acceso a lo que serían las penicilinas benzatínica oral o la penicilina B, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es la más recomendada por la literatura, la oral, y solamente dejan la intramuscular a aquellos pacientes que no toleran esto, ¿no?
pero en general en nuestra realidad no tenemos tanto acceso a esto. La benzatínica, la clásica, la intramuscular es bastante dolorosa, a pesar de que es una dosis única. Por debajo de los 2 añitos o por debajo de los 30 kilos le damos 600.000 unidades, y ya por encima de los 12 años o por encima de los 30 kilos como un adulto, 1.200.000 unidades internacionales, ¿ok? Entonces, si bien eso es lo que nos recomienda la literatura anglosajona, la literatura europea, lo más recomendado actualmente, o el estándar, sería la amoxicilina, ¿no? Porque también tiene un muy buen efecto para los copiógenes, la puedo dar por vía oral y mi paciente no le causa tantas molestias, ¿no? Pero aquí la pauta es que le tendría que dar por 10 días, ¿ok? Por 10 días. Por 10 días a una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo de día, ¿ok? En el caso de que yo tenga algún paciente que sea alérgico a la penicilina, que sea alérgico a la amoxicilina, yo podría dar cefalosporinas, pero acá teniendo en cuenta que la más recomendada, la que tiene un espectro reducido, en el sentido de que va casi directamente a lo que sería estreptocopiógenes, y que además se tiene muy buena tolerancia, tiene una excelente tolerancia con el paciente y tiene una vida media bastante larga, porque le puedo dar a mi paciente cada 2 horas, es el cefazodrilo. El cefazodrilo, ¿ok? Esta digamos que es la más recomendada para los pacientes que son alérgicos, a una dosis de 30 miligramos por kilo al día, y acá también por 10 días, ¿ok? Y por último, la citromicina, que está tan de moda, también le puedo dar a mi paciente citromicina. En este caso le podré dar a dosis de 20 miligramos por kilo, ¿no? A diferencia de otro tipo de infecciones que le doy a 10, ¿no? Pero más recomendado que la citro es el fasodril, ¿ok? Entonces, eso en el caso de lo que sería faringoamigdalitis. Entonces, ahora dentro de una de lo que hablábamos que eran complicaciones de las anteriores, aunque también puede venir sola, ¿no? Es la otitis media aguda, ¿no? La otitis media aguda, una causa también muy frecuente de visita a la emergencia pediátrica por el dolor tan acucioso, el dolor tan agudo, el dolor tan severo que producen, ¿no? A nivel de oído. Lo que sería la infección de lo que es el oído medio. En el caso de los pacientes pediátricos, muchas veces también precedido de una infección respiratoria alta distinta, como puede ser la rinofaringitis, como puede ser la faringoamigdalitis, como puede ser la bronquitis. Y esto debido a la conexión que tiene lo que sería el oído medio con la faringe, ¿no? Con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, al haber esta conexión aquí, los microorganismos pueden ascender de esa manera y no sé qué sucedió, creo. Entonces, como te comentaba, los pacientitos más pequeños, los lactantes, tienen mucho más riesgo de hacer ese tipo de infecciones. Niños más pequeños, por su misma anatomía y por el hecho que todo está en madurez, son niños en los que tenemos que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Y en estos pacientes, por tener la trompa de Eustaquio mucho más estrecha, es mucho más cortita, y además también se encuentra más horizontal, facilita el ascenso de los microorganismos que podrían estar afectando a mi paciente, ¿no? Entonces, en ellos son los que se pueden complicar. Entonces, ¿cómo usualmente vienen estos pacientes? ¿Cuál es la clínica que presentan? Pues fiebre, pueden presentar otalgia, pueden presentar disminución de la audición a nivel del oído que está siendo afectado. Y para terminar de explicarte aquí lo que sería la vía de Cart, como te comentaba, al obstruirse lo que sería la nasofaringe, produce que esto se acumule de secreciones donde ya para este entonces muchas veces se sobreagregan lo que sería a una infección viral, una infección bacteriana, ¿no? Eso es lo que más suele suceder. ¿Cuál es la causa más frecuente de OMA? Pues en niños más grandes, neumococo a la cabeza, pneumoniae, y cuando hablamos de niños por debajo de los 5 años, las causas virales como el virus sincitial respiratorio o el rinovirus o el adenovirus también están a la cabeza, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Tenemos pacientes que tenemos que dentro de la fisiopatología, al acumularse secreciones, también va a haber reabsorción de aire que produce una presión negativa, haciendo que la membrana se retraiga, y al retraerse la membrana es lo que va a ocasionar que el paciente tenga mucho dolor. De todas maneras, son pacientes que al acumular secreciones pueden aparecer niveles
o acumulación de líquido a nivel de lo que es la otoscopía, y estos niveles también hacen que se presione lo que sería la membrana, produciendo talgia, produciendo hipofusia, ¿no? Como toda infección produce fiebre, sobre todo los primeros días, y en los niños que son más grandes, pues nos hablarán del dolor, nos podrán comunicar dónde se encuentra, pero en los niños más pequeñitos el signo clave es la irritabilidad. La irritabilidad en menores de 2 años, y en algunos de ellos incluso se llegan a jalar lo que sería la orejita, a tocársela, ¿no? Donde nos está orientando dónde está su dolor. En aquellos pacientes que ya tengan el antecedente de infección viral, son aquellos que son también niños de riesgo que pueden hacer OMA, y en aquellos pacientes que, como te comentaba ya, por si son niños alérgicos, también tienen mayor predisposición a poder complicarse de esta manera. ¿Quiénes más? Aquellos pacientes que tengan alguna normalidad en esa vía anatómica, como por ejemplo los pacientes que tienen hipertrofia de adenoides, como ya te decía anteriormente, o que tengan pólipos nasales, ¿no? Eso también. El diagnóstico es clínico y nos vamos a hacer la ayuda de lo que sería la otoscopía, ¿no? Y en otoscopio para hacer la visualización directa de lo que sería la membrana timpánica, la cual la vamos a encontrar pues abombada, ya no va a estar rosadita, perder su color natural, ¿no? También podemos ver niveles a la otoscopia directa, y en el caso de que el paciente ya tenga perforación, pues podemos ver la secreción, incluso la podemos ver por fuera, ¿no? Y una vez que se perforan ya el dolor disminuye porque ya tiene por donde defogar, ¿no? Lo que sería la membrana, ¿no? Porque duele más justamente porque está abultada. En el caso de que sean pacientes que ya están recibiendo tratamientos y no mejoren, ¿no? O que tengan recurrencia de esto, también estará indicado hacerles una tipanocentesis, ¿no? Como toda la centesis, pues punzarlo, retirarle un poco de líquido para poder hacer los cultivos y determinar finalmente por qué tipo de microorganismo está siendo afectado, ¿no? ¿Cómo se puede complicar una otitis media? Se puede complicar con una mastoiditis, se puede complicar avanzando en lo que sería a nivel del oído, produciendo una laberintitis, incluso afectando los pares craneales y produciendo parálisis facial periférica. ¿Cuál es el tratamiento? Dar una buena analgesia, ya que es bastante doloroso, como te comentaba, el tema del dolor de oído, y dar antibióticos. Ahora, acá, a nivel de pediatría, hay varias cositas que hablar, porque hay estudios bastante grandes que han visto bastante cantidad de pacientes en los cuales nos hablan de que como la etiología es fundamentalmente viral, en los menores de 2 años en realidad no estaría indicado darles antibióticos, perdón, en los mayores de 2 años no estaría indicado darles antibióticos de manera rutinaria, ¿no? De manera rutinaria, porque el curso de la enfermedad va a seguir y es bastante benigno. Y por debajo de los 2 añitos, si bien la etiología es la misma, estos son pacientes que tienen mayor posibilidad de complicarse, ¿no? Entonces, al pasar esto, en latitudes en las cuales tienen mejores recursos sanitarios, mejor nivel de calidad de estos y mejor control de los pacientes, lo que hacen es, paciente pequeño por debajo paciente mayor de 2 años, no le dan nada, y paciente menor de 2 años lo citan a los 2 días. Lo citan a los 2 días, le hacen un buen seguimiento, y si es un paciente en el cual la fiebre se ha espaciado, ¿no? Ya no tiene dolor, está comiendo, se ve bien, es un paciente que está mejorando, ya no le indican en ningún momento el antibiótico. Pero en cambio, en el paciente que citan a los 2 días, y si ven que hay una progresión distinta de la enfermedad, ¿no? Luce mal, no puede comer, está con muchísimo dolor, hace fiebres muy seguidas, etcétera, ya recién lo cubren. Sin embargo, nosotros no tenemos quizás ese tipo de nivel de atención, y citar a un paciente a los 2 días en nuestra realidad es un poco difícil, y no solamente para nosotros como país, sino para diversos países en vías de desarrollo, por lo cual para nosotros la indicación es que a menores de 2 años lo cubramos de todas maneras con antibióticos. Lo cubrimos de todas maneras, y al mayor de 2 años sí podemos esperar, ¿no? Sí podemos esperar, o podemos tratar a aquel paciente que viene muy mal, que viene con mucho dolor, o que ya viene con otorrea, ¿no? Que ya viene botando líquido. A ese paciente sí le daré antibiótico.
En el caso de los adultos sí les suelen dar a todos porque son pacientes que casi siempre son bacterianos, ¿no? Entonces aquí, en el caso de los pacientes por OMA, el tratamiento también es dar amoxi, ¿no? De primera elección es amoxicilina, pero a mayor dosis a la que yo daría para una faga, ¿no? A esos pacientes yo les daré de 80 a 90 miligramos por kilo por día por 7 días, ¿no? Entonces, la pauta es darles un poco más que las anteriores. ¿Okay? Entonces, eso en el caso de lo que sería otitis media aguda.